Buenas tardes, Isaac. ¿Cómo llegas aquí a Cinema Nahual? ¿Cómo llego a Cinema Nahual? Pues mira, fíjate que yo desde hace tiempo conocí a Rafael, tuve el gusto de conocerlo en la segunda vez que fui al Festival de Cannes con mi primera película, El Incidente, que fue en el 2014, que El Incidente se proyectó a la medianoche en las Blood Window Midnight Galas del Festival de Cannes, y ahí él iba también creo que él estaba en el Short Film Corner con un cortometraje, y ahí pues fue increíble platicar con él, desde ahí hubo muy buena vibra, nos hizo una entrevista para un medio que tenía, y pues hemos seguido en contacto como por redes y así, y hace poco me contactó Rafael básicamente para invitarme a tres cosas. Una, a dar un taller aquí. Yo tengo un taller que se llama Las cuatro labores de un director. Dos, a proyectar El Incidente en una función de aniversario de 10 años. Y tres, a proyectar mi nueva película Párvulos, que no había estado aquí en Cinema Nahual. Además, el Cinema Nahual para mí era toda una leyenda. Yo había visto nada más fotos, lo había visto así en redes, en Instagram. Y me parecía increíble esto de que en el corazón de Jalapa existiera pues un espacio así que le haga tanto una cultura a un homenaje al cine, ¿no? Y al cine de culto, al cine de género, al cine mexicano, al cine independiente. Desde ver cómo está decorado todo este lugar, nos queda claro que pues, hay una gran pasión por el cine, por quienes están detrás de este proyecto. Entonces, pues es un gran honor haber estado aquí dando mi taller y proyectando estas dos películas. Así es como llegué aquí. En la proyección del incidente de ayer, ¿qué sentiste? Porque comentaste que no era lo mismo verla a la distancia. Hoy, después de 10 años, ¿cuál fue tu perspectiva? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Pues súper interesante porque volverla a ver después de 10 años y con público y con mucha gente que la veía por primera vez. Cuando el público la está viendo por primera vez, de cierta forma tú como director te sientes que la estás viendo por primera vez y la juzgas con más objetividad, con más madurez, incluso yo diría. De pronto las cosas que más me encantaban de la película, digo, esto era un poco demasiado, pero las cosas que me molestaban, digo, esto no había quedado tan mal. O sea, como que va cambiando tu perspectiva con el tiempo. Eso también quiere decir que maduraste. O sea, si la siguieras viendo exactamente igual, pues es que sigues en lo mismo, ¿no? Digo, te pasa con cualquier película, no solo con una que tú hiciste. Puede haber una película que te encante, que sea de tus favoritas y que verla un tiempo después ya no se sienta igual. Pero imagínate que una que tú hiciste pasa lo doble, sí. A Así que eso fue. propósito que estamos en octubre, tu película de los Los parecidos, ¿era? parecidos, Los sí. parecidos, esa Sí, película tiene, ¿qué guiños tenía? claro, eso es una película que toma lugar en la madrugada del 2 de octubre de 1968, justo el día que se iba a dar el meeting La Matanza en Tlatelolco. Y se trata de 8 personajes atrapados en una estación de camiones en algún lugar a unas horas de la Ciudad de México, que de pronto comienzan a ser víctimas de un extraño fenómeno que todos empiezan a parecer a uno de ellos. Un poco lo que yo quería hacer con esa película. Yo analicé mucho la ciencia ficción clásica de los años 60, que siempre usaba la ciencia ficción para hacer una metáfora a algún tema político o social, como por ejemplo pasaba mucho en Estados Unidos que veíamos así un ovni bajando y era una metáfora a los rusos, la Guerra Fría, y pasaba en la dimensión desconocida y todo. Yo de pronto dije, a ver, pues qué estaba pasando en México en esa época, ¿no? Qué era lo que pasaba en México? Y de pronto dije, pues claro, todo el contexto social previo a la matanza del 2 de octubre, donde había pues este gran miedo, esta gran adversión de que se sentía la parte juvenil de la sociedad, y todavía hoy en día, pero en esa época mucho, no solo en México, sino en todas partes, sentía mucho que las autoridades querían hacernos a todos la misma persona, autoridades siendo autoridades del trabajo o de tu familia o de tu gobierno. Entonces me pareció curioso hacer una película en la que en ese contexto todos empiezan a volver la misma persona. Ese es un poco el mensaje. Y está muy vigente, ¿no? Y está muy Hoy vigente, más que claro. nunca, ¿no? O sea, bueno, gente que esté inconforme con el gobierno de México, pues cuando no, y en donde sea, la verdad. Y esta, pues siempre en la sociedad hay como modas, como cosas que todos seguimos, desde la forma de ser, desde la forma de vestirnos, la forma de pensar incluso, y hoy en día todavía más porque hoy en día hay una descentralización enorme de la información. Ustedes lo sabrán como periodistas y como medios, que hoy en día de pronto ya más personas pueden tener una voz, una autoridad. Cualquier persona puede agarrar su celular y tener una voz y decir cosas y que otros lo sigan y otros lo reposten en redes sociales, y de pronto puedes a todo el mundo posteando lo mismo y hablando de lo mismo, y lo vemos con las crisis políticas, con los conflictos bélicos, con todo lo que está pasando en el mundo.
Siento que tú eres un director que choca, es un poco la ciencia ficción, que choca un poco con el terror, un poco con el thriller, que tienes como esas tres ejes, pero en México, que se vive una realidad mucho peor que la de las Claro. películas, ¿cómo vendes el terror en México? Bueno, te voy a decir que es verdad que las cosas que pasan en la realidad superan a la ficción. Es verdad que pues desgraciadamente nos enteramos cada vez de más matanzas, desaparecidos, secuestros, cosas horribles que superan cualquier cosa de terror mía u otra. Pero por otra parte, en México hay una gran afición al terror sobrenatural, porque pues los mexicanos somos seres que pues tenemos como mucha fe en cuestiones religiosas, en cuestiones espirituales, nos gusta todo lo oculto, lo macabro, todo lo que pasa lo explicamos con un mito, con una leyenda, vaya, tenemos hasta un tributo a los muertos, el Día de los Muertos, y entonces tenemos una afición por eso, por el terror, y por eso justo en México es muy común que las películas de terror tengan buenos resultados en taquilla. De hecho, son los dos géneros que más gustan, la comedia romántica y el terror. A veces me dice mi papá, Isaac, ¿cuándo vas a hacer algo más comercial que el terror? Yo le digo, el terror es lo más comercial que hay. Nada más que, como bien dices tú, mis películas no han sido puramente de terror. Yo he hecho cine más como de ciencia ficción, cine de género, pero a mí me encanta el terror. De hecho, mi cuarta película, Mal de Ojo, yo diría que es la única que es como más puristamente de terror. Y fue una película muy exitosa por eso, porque a la gente le gusta mucho el terror. ¿Serás el primer mexicano en estar vinculado con algún proyecto de Stephen King? Eso es algo muy emocionante para mí. Mira, fíjate que fue algo que primero dijeron los medios, que era el primer mexicano en adaptar a Stephen King. Estuve investigando y no fui tal cual el primer mexicano. Porque digo, qué emoción que los medios hayan declarado eso, pero realmente hubo un mexicano antes, nada más y nada menos que Alfonso Cuarón, que adaptó En la hora marcada. Uno de sus capítulos está basado en el cuento Sometimes They Come Back, pero tengo entendido que no era una adaptación oficial. Y hay otro mexicano que hizo un cortometraje. Y en ese sentido yo sería el tercero. Pero tal vez creo que se hizo el primero en largometraje. Pero no importa si el primero, el tercero, el décimo. Lo que importa es que ojalá más tengan acceso a estas grandes historias de esta gran mente contadora de historias. Es algo que me emociona mucho. Fíjate que Stephen King es un autor muy prolífico que yo he admirado mucho porque en su base creo que está este contraste entre lo bello y lo brutal que yo admiro muchísimo en el cine. Creadores como Stephen King, como Guillermo el Toro, me han influenciado mucho por poder tener historias que por un lado se sienten tan tiernas, tan bonitas y al mismo tiempo tan crueles y tan desgarradoras, que es lo que traté de hacer en Párvulos, la película que estamos viendo ahora. Entonces eso sí es un gran honor para mí. El cine de las películas basadas en obras de Stephen King siempre me han volado la cabeza. Y hay esta historia que se llama Rat, que está en el libro If It Bleeds, que yo desde el 2021 soñé con adaptar. Originalmente en su momento los derechos los tenía Ben Stiller. Ben Stiller iba a actuar y dirigir una adaptación de Rat. Después él perdió los derechos porque pues, siempre los derechos son por un tiempo y estuvieron disponibles otra vez y gracias al estreno de Párvulos que se le enviamos a Stephen King pudimos tener acceso a elegir un material de él. Y justo en ese momento yo conocí a Jeff Howard, que es el guionista que ha trabajado con Mike Flanagan en Midnight Mass, en Haunting of Hill House, en Oculus, en Gerald's Game. Y con Jeff escribimos este guión, bueno, lo escribió él, la adaptación de la historia la hicimos juntos, de esta adaptación de Rat, que es una película que habla sobre el bloqueo creativo, el bloqueo de escritores, un escritor perdiendo la cabeza en una cabaña y haciendo un trato extraño con una rata. Y es algo muy macabro, muy bizarro y muy que en el tercer acto de la historia pues habla mucho de este eterno dilema entre tu arte y tu gente, tus creaciones y tu familia, que es algo con lo que creo que todos los directores, que estamos además tratando de crear una familia, o no solo directores, escritores, productores, artistas en general, o vaya, yo diría que incluso cualquier emprendedor que lucha por levantar adelante un proyecto sin tener un trabajo de una estabilidad de 9 a 5 todos los días y al mismo tiempo estando con una familia, se pueden relacionar con esta historia y pues esperemos que pueda hacerse el siguiente año y que sea una historia que llegue muy lejos. ¿Y qué consejo le podrías dar a los nuevos directores? Uno que les pudieras dar cuando empiezan, Le voy a dar dos, ¿está bien? está bien. Para los nuevos directores yo les diría dos cosas. La primera cosa que les diría es que vean mucho cine,
cine de lo que más les interesa, vean mucho cine. Si les interesa hacer terror, vean mucho terror. Terror de Estados Unidos, terror de Hollywood, terror europeo, terror mexicano, terror nuevo, viejo, lo que sea. Que vean mucho cine. Si les interesa comedia, que vean mucha comedia nueva, vieja, lo que sea. Que traten de involucrarse en filmaciones de otros directores más grandes, aun si son solamente como estudiantes, pues involucrarse en semestres más grandes. Y la tercera, que hagan sus propios proyectos. Hoy en día todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo. Yo empecé con un proyecto que se llama Clip of the Week, que hacía un corto cada semana y así hice 50 cortos y eso ejercita el músculo de la creatividad, de aprender cómo retratar las cosas en pantalla, un poco combinando esas tres vertientes, trabajando en producciones de alguien más, producciones propias y viendo mucho cine, van a encontrar su estilo, cuál es el cine que quieren hacer. Ese es el primer consejo, o sea, dividido en esas como tres subcategorías. Y el segundo consejo simplemente les diría que no se rindan, que no desistan. Este mundo es de los intensos y de los necios. Y que si en algún punto alguien les llega a decir, todo el mundo les llega a decir que tienen un proyecto ambicioso y todo el mundo les dice que desistan, que lo dejen por un lado, que no lo van a lograr, que está muy complicado, normalmente eso quiere decir que van por el buen camino.